Sí, doctor, ya sabe, está en casos clínicos nódulo tiroideo. Ok, gracias, muy gentil. Entonces, hoy vamos a hablar del cáncer de tiroides, pero pues antes de ingresar a esto, tenemos que recordar lo que corresponde al abordaje de un nódulo tiroideo. Y aquí vamos a ver tres casos distintos, ¿no? El primero es una paciente médico de 38 años de edad, clínicamente eutiroidea, acude a su consulta porque está con deseos de buscar embarazo. Entonces, es el motivo de consulta de esta paciente. Ok. Y se le hace un estudio ecográfico y hay un hallazgo incidental del nódulo tiroideo, que mide aproximadamente 8 milímetros, ¿no? En el segundo caso, una femenina de 41 años, también eutiroidea, en la que se encuentran dos nódulos, uno en el lado derecho y otro en el lado izquierdo. Y el tercer caso es una paciente de 32 años, eutiroidea, con un nódulo que va en aumento de tamaño en el lóbulo tiroideo derecho, ¿no? Que haciendo seguimiento ha habido un incremento del tamaño de ese nódulo tiroideo. Entonces tenemos aquí tres casos distintos y nosotros debemos clasificar de acuerdo al TISATS para poder programar el siguiente paso de este nódulo tiroideo. Entonces, de acuerdo a la clasificación TISATS, el primero nos sale un TISATS 3. En el segundo caso tenemos en el lóbulo derecho un TISATS 3 también y en el lado izquierdo un TISATS 2. Y en el caso 3 pues tenemos un TISATS 3. Recuerden que cuando nosotros tenemos un nódulo con TISAX3, esto indica una sospecha, pero si tenemos un nódulo tiroideo TISAX3 que mide mayor a 2,5 centímetros o 3, pues este paciente tiene indicación de biopsia, ¿no? La situación cambiaría si el paciente tuviera un TISAX4 o TISAX5, que se le debe enviar a una biopsia de aspiración con aguja fina del nódulo tiroideo. Ahora, debemos tomar en cuenta antecedentes. En el caso de nuestro paciente, puede ser que nuestra paciente tenga un nódulo TISAX3, sin embargo, tiene antecedentes heredofamiliares de presencia de cáncer de tiroides en la familia, o la paciente es fumadora de más de 5 o 6, un paquete día, o si has recibido tratamiento con radiación por otra patología, pues son factores de riesgo que me indican que puedo hacer una biopsia cuando el nódulo es TISAX3 mayor a 1 centímetro. Dentro de lo que corresponde al cáncer de tiroides, pues el cáncer diferenciado es una neoplasia maligna que se desarrolla en las células foliculares de la glándula tiroidea y este va a representar del 1 al 3% de todos los tumores, cerca del 80 y 90% de los carcinomas papilares y del 10 al 15% son carcinomas foliculares, los más frecuentes de cáncer diferenciado en la tiroides. Algo importante que debemos destacar que el diagnóstico en estadios tempranos va a permitir un tratamiento curativo en cerca del 98% de los pacientes a 20 años. O sea, hay un buen pronóstico. Por eso es considerado que el cáncer diferenciado de tiroides es un cáncer no tan agresivo y pues fíjense que puede llegar hasta un 98% de curación, ¿no? La incidencia anual va desde 1,5 hasta 10 por cada 100.000 habitantes y se presenta el 1 al 3% de todas las neoplasias malignas y es el 90% de los tumores endocrinológicos malignos, el tumor endocrinológico más frecuente. El 1,2% de las personas en Estados Unidos serán diagnosticadas con cáncer de tiroides en algún momento de su vida y se anticipa que alrededor de 43.720 nuevos casos de carcinoma se originaron en el 2023. Esta incidencia del cáncer de tiroides va aumentando en las últimas 4 décadas a nivel mundial, principalmente debido a la mayor detección a partir del uso generalizado del estudio de imagen. En este caso hablaríamos de las ecografías, ¿no?
y la introducción de biopsias por aspiración a aguja fina con mayor accesibilidad actualmente, pero eso nos puede llevar a un sobrediagnóstico, ¿no? Aunque el cáncer tiroideo es común, la supervivencia selectiva de 5 años, un promedio ponderado en todas las etapas de la enfermedad, es alta, 98,5, ya habíamos mencionado, inclusive a los 20 años, con aproximadamente 2.100 mujeres muertes, en este caso, por este tipo de cáncer por año estimados en Estados Unidos. El reconocimiento del curso indolente con un pronóstico excelente en la mayoría de los casos ha resultado en recomendaciones contra el cribado y mitigando así la sobredetección. Dentro de lo que corresponde a la epidemiología, va a haber factores que van a contribuir al aumento de la detección de cáncer de tiroides, el tamizaje en pacientes asintomáticos, el incremento de los estudios de imagen, específicamente hablamos de eh, la ecografía, ultrasonografía, por hallazgos de nódulos incidentales. El paciente puede ir por un dolor en la región cervical y se le solicita una ecografía, o puede ir por una patología pulmonar respiratoria donde se hace una tomografía para evaluar la patología respiratoria y se encuentra un hallazgo incidental de un nódulo tiroideo en ese estudio de imagen. El incremento en la frecuencia y extensión de la cirugía torácica ha sido más frecuentemente realizada en enfermedades tiroideas no malignas, ¿no? En hipertiroidismo, no los tiroideos benignos. También es otro factor. Dentro de lo que corresponde a la clasificación, de acuerdo al subtipo histológico del carcinoma de tiroides, vamos a tener, pues, dependiente de las células foliculares y dependiente de las células C. Las dependientes de las células foliculares vamos a tener el carcinoma diferenciado, en donde se encuentra el cáncer papilar cerca del 84%, es el más frecuente del carcinoma diferenciado. Luego está el carcinoma folicular en un 4% y el oncocítico que llega a un 2%, ¿no? Entonces, recordemos que el papilar es el más frecuente y tenemos también dependientes de estos el carcinoma anaplásico o indiferenciado, que no se puede determinar cuál, específicamente la estirpe celular como tal, y el cáncer, el carcinoma dependiente de células C, que estaríamos hablando de el cáncer medular de tiroides, que en porcentaje llega al 4%, no es tan frecuente. Dentro de lo que corresponde al cáncer de tiroides, pues este también se puede clasificar de la siguiente manera, como habíamos visto en la diapositiva previa, ¿no? Cáncer diferenciado de tiroides, que es papilar y folicular, del cual es el papilar el más frecuente. Existe un cáncer pobremente diferenciado, que es una variante intermedia entre el indiferenciado y el diferenciado. El indiferenciado que habíamos mencionado, que es el anaplásico, el cáncer medular, que depende de las células sí, y también se considera cáncer de tiroides a pacientes que tienen un linfoma tiroideo. Pero aquí en este cuadro hacemos una comparación de los principales tipos de cáncer tiroideo. El cáncer papilar de tiroides, una incidencia en porcentaje, más del 90%, el folicular 20%, el cáncer medular de 1 al 5% y el anaplásico un 2%. La edad en la que se van a presentar con frecuencia aquellos pacientes que tienen de 30 a 50 años en el papilar, de 40 a 50 años en el folicular, en el medular de 40 a 60 años y en el cáncer anaplásico mayores de 65 años. Generalmente es la edad donde se presentan este tipo de neoplasias. Sin embargo, eso no significa que un paciente de 20 años, de 25 años no tenga un cáncer medular o un cáncer anaplásico o un papilar. Entonces, pero generalmente se diagnostican a esta edad, ¿no? El pronóstico, en cuanto al papilar, tiene un pronóstico bueno, es relativamente leve en cuanto a malignidad. Se podría decir que es un cáncer noble, depende también del tipo de la variante celular, no del diferencial, pero pues es uno de los cánceres más nobles que se comenta, ¿no? El folicular, el 80% son leves, un 20% llega a ser agresivo. El cáncer medular de tiroides tiene un mal pronóstico, ¿no? Si no se hace un tratamiento adecuado y un diagnóstico
temprano, precoz, el pronóstico es malo en este tipo de pacientes. Y en el cáncer indiferenciado o anaplásico, pues es el que tiene un pronóstico muy malo, a diferencia de los demás variantes de carcinoma de tiroides. En cuanto al potencial metastásico, hablamos del papilar de tiroides. El 70% de los pacientes presentan metástasis en los ganglios linfáticos del cuello. Puede haber una metástasis locorregional, o sea, significa que ya hay una extensión extratiroidea cerca a la región anatómica de la tiroides y puede haber una migración hacia los ganglios, ¿no? En el caso del folicular, las metástasis se presentan con mayor frecuencia que en los casos del papilar. Y en el medular existe muy alta probabilidad de metástasis y en el anaplásico entre el 20 y el 50% de los casos van a presentar metástasis a otros órganos. Existe otra clasificación del cáncer de tiroides. Este es de acuerdo a la clasificación de la OMS que salió el 2022, donde pues nos habla de una neoplasia diferenciada de células foliculares, casi similar a la que hemos encontrado, pero tiene una clasificación de acuerdo al riesgo. Neoplasia de bajo riesgo está la neoplasia tiroidea folicular no invasiva con características nucleares papilares. Se encuentran los tumores tiroideos de potencial maligno incierto, el tumor folicular de potencial maligno incierto, potencialmente maligno, el tumor bien diferenciado de potencial maligno incierto, el tumor trabecular y alinizante, ¿no? Después tenemos al subgrupo de neoplasias malignas como tal. Ahí encontramos el carcinoma folicular de tiroides, el carcinoma papilar de tiroides, variante folicular encapsulado invasivo, el carcinoma papilar de tiroides, que va a tener sus variantes, el folicular infiltrativo, el omni-nai, las de células altas, el sólido, el esclerosante difuso, el tipo de Warthin. Y tenemos luego al carcinoma oncocítico de tiroides, luego al carcinoma derivado de folículos de alto grado, carcinoma tiroides poco diferenciado, el carcinoma de tiroides diferenciado de alto grado, el carcinoma tiroideo neoplásico derivado de células foliculares. Y el otro grupo grande que son los carcinomas tiroides derivados de las células B, de células C, perdón, en donde vamos a encontrar el carcinoma medular de tiroides. Luego tenemos a los carcinomas mixtos derivados de células medulares y foliculares. Ahí tenemos el carcinoma tiroideo mixto derivado de células medulares y foliculares, el mixto medular folicular y el mixto medular papilar. Dentro de lo que corresponde a los factores de riesgo, vamos a tener la exposición a radiación ionizante. Aquellos pacientes que están expuestos a tratamiento con radiación, radioterapia por otro tipo de patologías, generalmente otro tipo de lesiones, pueden ocasionar, ¿no? Un cáncer de tiroides. Esta radiación va a generar ruptura de las cadenas de N y mutaciones somáticas. Por lo tanto, puede el paciente desarrollar posteriormente un, un cáncer de tiroides. La ingesta de yodo, los mecanismos no están claros, pero la deficiencia se puede vincular a un cáncer folicular de tiroides. En cuanto a la obesidad y diabetes, ¿no? Existe un vínculo por elevación de la TSH y resistencia a la insulina que te puede ocasionar como factor de riesgo para cáncer de tiroides. En realidad, la obesidad es factor de riesgo para cualquier tipo de cáncer, ¿no? En cuanto a estrógenos y factores reproductivos, se ha demostrado que el estrógeno y su receptor participan en la proliferación y migración, además de invasión del cáncer tiroideo. La tiroiditis de Hashimoto, posiblemente por estimulación de la TSH al epitelio folicular y la producción de citocinas por autoinmunidad, pueden ser un factor de riesgo para tener esta enfermedad. Y en cuanto a la predisposición genética, pues sí, ya está, se ha confirmado, es uno de los factores de riesgo importantes que se debe tomar en cuenta inclusive al valorar solamente el nodo tiroideo, no, que pues, es un factor importante para el desarrollo de un cáncer de tiroides. Entonces, ¿dónde nosotros tenemos que trabajar? Existen factores de riesgo modificables y los no modificables, ¿no? En el caso de los no modificables tenemos la carga genética que tiene la familia en cuanto al cáncer de tiroides, entonces nosotros no podemos trabajar tanto a este nivel, sin embargo, podemos trabajar bastante en los factores de riesgo modificables.
Por lo tanto, entonces, al paciente que tiene obesidad y además que tiene un factor de riesgo no modificable, pues hay que indicar hacer tratamiento para bajar de peso, ¿no? Bajar por lo menos el 10% del peso corporal. Aquellos pacientes que están sometidos a radiación, por ejemplo, los que se encargan, los técnicos en rayos X, los imagenólogos que están en contacto con este tipo de radiación, pues actualmente no tienen ellos un dosímetro en donde pues se puede verificar los niveles de radiación que pues ellos captan y llegan a una determinada cifra donde tienen que salir de vacaciones de forma obligatoria, ¿no? Es una forma de prevenir. La actividad física y la alimentación saludable es fundamental para cualquier tipo de enfermedad. Y pues claro, tenemos que indicar a nuestro paciente que abandone el tabaco, que es otro factor de riesgo importante para este caso. ¿Cómo hacemos el abordaje diagnóstico? Solamente se presenta como un nódulo tiroideo solitario. Generalmente el cáncer o carcinoma de tiroides principalmente se presenta solo como un nódulo solitario. Dentro de las características de su probabilidad de malignidad tenemos extremos de la vida, tanto en menores de 20 años y mayores de 60 años existe mayor riesgo para esta enfermedad. Un nódulo firme a la palpación de consistencia dura, el crecimiento rápido, la fijación a estructuras adyacentes, la parálisis de cuerdas vocales, las linfoadenopatías regionales, o sea, compromiso de ganglios a nivel de región cervical, la historia de radiación a cuello, historia de familiar de cáncer, ¿no? Estos son los factores de riesgo que debemos tomar en cuenta también en el momento de hacer un abordaje clínico de un paciente que tiene un nódulo tiroide. La parálisis de cuerda vocal, pues nos va a ocasionar que nuestro paciente tenga una disfonía. Esto es por la compresión del nervio laringio recurrente que va a ocasionar esta parálisis y posteriormente el paciente presenta disfonía. Entonces, los datos de alarma que nosotros debemos tomar en cuenta principales que se va a quejar un paciente, pues en relación a un nódulo tiroideo que nos haga sospechar que este sea malo, va a ser la disfonía, la disfagia y la disnea. Esto por crecimiento del nódulo tiroideo, por obstrucción mecánica como tal. Una vez detectado el nódulo tiroideo, que generalmente es de un hallazgo incidental, lo primero que debemos hacer, medir la TSH, ¿no? Es lo que nos indican las guías, medir la TSH, pero nosotros no solamente medimos TSH, medimos TT4 libre y si hay la opción, la T3 libre. Nosotros al ver los niveles de TSH, si estos están dentro del rango normal, pues estamos bien, vamos a dar el siguiente paso, pero si encontramos una TSH suprimida, además, si encontramos el paciente con datos clínicos de tirotoxicosis, debemos realizar un gammagrama tiroideo. Y si a la palpación podemos percibir más de un nódulo, pues si se manda a hacer una gamografía tiroidea, en donde nosotros vamos a encontrar varios nódulos que tienen captación o que no captan radiofármaco, o también antes se llamaba nódulos calientes o fríos. Se denomina nódulo frío aquellos nódulos que no tienen captación del radiofármaco. Entonces, cuando nosotros tenemos una tiroides con varios nódulos y además que el paciente tiene datos clínicos de tirotóxico y encontramos en su gamografía un nódulo que no capta el radiofármaco hipocaptante, o también llamado nódulo frío, este nódulo tiene alta sospecha de malignidad si encontramos otros nódulos que tienen captación del radiofármaco al hacer la gamografía. Entonces, en este caso, el siguiente paso es primero tratar el hipertiroidismo y posteriormente hacer una biopsia con aguja fina. Pero el primer paso es tratar el hipertiroidismo. Entonces, si la TSH se encuentra en rango normal o alto, pues se debe identificar el nódulo por la ecografía, hacemos su ecografía de cuello y realizamos la biopsia de acuerdo a las características estructurales. Recordando lo que ustedes ya han debido llevar en la clase previa del estudio del nódulo tiroideo, pues vamos a tener, de acuerdo a la clasificación que vamos a usar
de los nódulos tiroideos en ultrasonografía, podemos utilizar el TISATS o guiarnos por el ATA, donde vamos a encontrar en el TISATS, desde el TISATS 1 hasta el TISATS 5, donde nosotros vamos a mandar a biopsias a partir de un TISATS 3 de acuerdo al tamaño del nódulo tiroideo, y si es TISATS 5, enviamos a biopsia a partir de 1 centímetro, ¿no? Pero si nosotros vemos factores de riesgo importante y el nódulo tiroideo tiene un TISAT 5 y mide menos de 1 centímetro, puede ser 8 milímetros, 9 milímetros, hay que valorar riesgo-beneficio para hacer la biopsia de aspiración con aguja fina. Pero lo que nos recomiendan las guías es que no se debe biopsiar a un paciente que tiene un nódulo tiroideo menor a 1 centímetro, por más que tenga una clasificación TISATS 5 puntos. Pero esto se puede valorar, ¿no? Riesgo-beneficio en cuanto a la presentación de nuestro paciente. De la misma manera, si utilizamos las recomendaciones del ATA, si es que el nódulo es benigno, cuando no tiene características sospechosas de malignidad, bajo riesgo o muy bajo riesgo, o riesgo intermedio o riesgo alto, ¿no? Ya mandamos a hacer una biopsia cuando tenemos un riesgo intermedio o riesgo alto de sospecha de malignidad, de acuerdo a los factores de riesgo y las características del nódulo de nuestro paciente. Aquí nosotros podemos ver en esta tablita cómo nosotros hacemos la clasificación del TISATS. En este caso, de acuerdo a las características estructurales, vemos en el primer nódulo tiroideo que está a la derecha, bueno, a la izquierda de su pantalla, donde vamos a encontrar que es un nódulo quístico, eh, completamente quístico, ¿no? Y de bordes regulares, no tiene características de espongiforme, y de acuerdo a las características estructurales, este va a tener un 0 puntos, y este paciente pues, no tiene indicación de biopsia, solamente hay que hacer seguimiento. Si el nódulo tiroideo es muy grande y es quístico, puede haber una opción de biopsia para aspiración del líquido coloide, que puede mejorar el tamaño, ¿no? Pero existe la probabilidad de que ese nódulo vuelva a llenarse de líquido. Entonces, hay que valorar a cada paciente. Y de acuerdo a las características estructurales que va a presentar nuestro nódulo, vamos a clasificarlo en TISATS 1, 2, 3, 4, 5, y vamos a enviar a la biopsia, como habíamos mencionado. Entonces, con el resultado de la citología, vamos a tener una clasificación que se llama Bethesda, en donde nos va a permitir dar el siguiente paso. En el caso del Bethesda 2, este ya se considera benigno, tiene menos del 3% de riesgo de malignidad, entonces a este paciente se le hace seguimiento. Cuando hablamos de un Bethesda 1, entonces este resultado es donde no hay una muestra suficiente, la muestra no es adecuada para poder permitir que el patólogo nos pueda indicar o pueda concluir si puede ser benigno o maligno, ¿no? Entonces, en el 1 no se encuentran células foliculares o no hay células tiroideas, hay ausencia de células tiroideas, o son muy escasas que no le permite al patólogo poner su clasificación. En el caso del TISATS 2 ya habíamos mencionado que es benigno. En el TISATS, bueno, en el Bethesda 3 y Bethesda 4 son indeterminadas, no tenemos la cantidad suficiente para poder permitir decir que este nódulo tiene células malignas o benignas, ¿no? Se los considera indeterminados. En el caso del Bethesda 3, del 5 al 15% de riesgo de malignidad, y en el Bethesda 4, del 15 al 30% de riesgo de malignidad. Entonces, ¿qué se hace cuando nosotros tenemos un resultado de Bethesda 3 y 4, donde nosotros no podemos identificar o decirle al paciente que es maligno o benigno? Entonces, en estos casos, ¿qué hacemos? Valoramos todo lo que corresponde a la parte clínica del paciente, los factores de riesgo, y lo recomendable es hacer una biopsia nuevamente en 3 meses, de 1 a 3 meses, o hacer marcadores, ¿no? Moleculares, que lastimosamente en nuestro medio no lo tenemos. Entonces, la opción es hacer o repetir una biopsia dentro de los 3 meses. Cuando ya tenemos un Bethesda 5, pues existe ya de un 60 a 70% de riesgo de malignidad. Entonces, se envía
cirugía. Y un Bethesda 6, pues ya tenemos más probabilidad de que esto sea algo malo, más del 90, o llega hasta un 99% de malignidad, de probabilidad, y si el paciente se lo envía a tratamiento quirúrgico. En esta otra imagen, pues vemos las recomendaciones de la ATA cuando se debe enviar a hacer una biopsia. Entonces vemos que aquellos pacientes que tienen nódulos tiroideos altamente sospechosos de acuerdo a las características del ATA, donde vamos a ver imágenes de un nódulo sospechoso, ¿no? Que tenga características con bordes irregulares, microcalcificaciones más alto que ancho, calcificaciones en anillo con extrusión tisular a su través y evidencia de extensión extratiroidea, pues son características de alta sospecha de malignidad para el ATA que tiene un riesgo hasta un 90% y se lo debe biopsiar a partir de los 10 milímetros. En esta imagen vamos a ver reportes de biopsia de los nódulos tiroideos, un Bethesda 4, Bethesda 3, Bethesda 2, ¿no? El Bethesda 2 benigno, el Bethesda 3 y 4 que son intermedios o no concluyentes y necesitamos hacer una nueva biopsia dentro de 3 meses. Entonces, lo que ya habíamos mencionado aquí en este otro gráfico, cuando tenemos categoría 3 y 4, se recomienda hacer una nueva biopsia dentro de lo que corresponde a los 3 meses. Y pues si tendríamos marcadores moleculares, pues, sería adecuado y mandarlo a eso, ¿no? Ya una vez el paciente diagnosticado, que hemos enviado a cirugía, en este caso, pues nos da la patología un cáncer papilar de tiroides. Vamos a coordinar y planificar el tratamiento coadyuvante o adyuvante de este paciente. Entonces, si nosotros vamos a tener un paciente que vamos a tener en el reporte de mía patológica, vean que no hay metástasis a los ganglios linfáticos y tiene una citología no muy agresiva, pues se puede hacer una cirugía, solamente una lobectomía. Si en caso el nódulo tiroideo mide menos de 10 milímetros, en algunos casos se puede hacer una vigilancia activa. Eso es de acuerdo, se coordina esto con el paciente. Si no tiene factores de riesgo, no hay antecedentes en la familia de cáncer tiroideo, no es fumador, no ha tenido radioterapia, eso puede ser una opción, solo en caso de que el nódulo tiroideo sea menor a 1 centímetro. Pero si tiene factores de riesgo, pues una opción es el tratamiento solamente de lobectomía, del lado comprometido de la tiroides, ¿no? En la presencia del nódulo. Ya en pacientes que tienen nódulos de 1 centímetro hasta 4 centímetros, que no tiene extensión extratiroidea, no hay metástasis a ganglios linfáticos y no tiene una citología agresiva, puede ser una opción una lobectomía o también una tiroidectomía total. Y posteriormente a la cirugía, como no tenemos extensión extratiroidea y no hay metástasis ni locus regional, este paciente no requiere tratamiento con yodo radioactivo. Pero ¿qué pasa en los pacientes con cáncer papilar de tiroides, donde ya tenemos evidencia de metástasis a algunos ganglios linfáticos a nivel cervical? Debemos evaluar, ¿no? Las características de la citología, si son agresivas o no, y debemos considerar que este paciente sí requiere tratamiento adyuvante con yodo radioactivo, el yodo 131, y vamos a evaluar la cantidad o la dosis que se debe administrar. Pero si tenemos eh, un cáncer de más de 4 centímetros que ya existe metástasis, entonces en estos pacientes se debe hacer una tiroidectomía total, además del tratamiento con yodo radioactivo. En esta otra tablita vamos a ver la clasificación de Bethesda, todo lo que ya habíamos mencionado, ¿no? El 3 y el 4, que es atipia de significado indeterminado, el 4 neoplasia folicular oncocítica, pero tanto en el 3 y el 4 debemos hacer una nueva biopsia para definir si tienen sospecha de malignidad o no. ¿Cómo hacemos el monitoreo de los nódulos que no cumplen criterios de
una biopsia de aspiración por aguja fina. Generalmente los pacientes que no tienen, que tienen un TRAX 3 que no superan los 2,5 centímetros, no tienen factores de riesgo, los nódulos se pueden hacer un seguimiento de cada 6 a 12 meses. Para nódulos con sospecha ecográfica baja e intermedia, inclusive se puede hacer de 12 a 24 meses, y en nódulos con muy bajo riesgo, hacemos un seguimiento cada 2 a 3 años. Debemos tomar en cuenta aquellos nódulos que tienen características sospechosas, ¿no? Un TISAX 3 se debe hacer en 6 a 12 meses, pero si tenemos un TISAX 3 y un nódulo tiroideo menor a 1 centímetro, pues esos pacientes tienen que hacer una vigilancia activa, más aún si tienen características o factores de riesgo para malignidad. Después de hacer la cirugía, se debe clasificar el carcinoma de tiroides. Para esto tenemos la clasificación de comité de cáncer, ¿no? Donde vamos a clasificar el TNM. Entonces, de acuerdo a las características que nos va a dar el reporte histopatológico, donde va a haber metástasis o no, si la metástasis es extensa, vamos a tener esta clasificación, y de acuerdo a este reporte de histopatología, nosotros vamos a dar su clasificación. Ahora, debemos evaluar la respuesta al tratamiento. Para esto se hace un seguimiento activo. Entonces, vamos a evaluar la respuesta y va a ser excelente en el caso de una tiroidectomía total, cuando además se administra yodo 131 en aquellos pacientes con tiroglobulina menor a 0,2 y anticuerpos antitiroglobulina negativo y estudios de imagen negativo. Para hacer un seguimiento, nosotros debemos solicitar exámenes de laboratorio. ¿Qué laboratorios vamos a pedir para el seguimiento de un paciente postoperado de cáncer de tiroides? El diferenciado específicamente, ¿no? Vamos a pedir la tiroglobulina, los anticuerpos antitiroglobulina TSH y T4 libre. Recuerden que la tiroglobulina solamente se encuentra en células tiroideas, no encontramos en otras células del organismo, del cuerpo. Entonces, nos permite evaluar para seguimiento como un marcador. No debemos encontrar tiroglobulina en un paciente posoperado de un cáncer de tiroides, ¿de acuerdo? Eso. Entonces, hacemos seguimiento con estos laboratorios más estudios de imagen. Generalmente se pide o se solicita una ecografía para ver si existe alteración estructural. Cuando tenemos negativo ambos, pues una respuesta excelente. Cuando tenemos, se clasifica indeterminada, cuando tenemos la tiroglobulina puede estar mayor a 0,2 y menor a 1, o los anticuerpos antitiroglobulina están positivos. O tenemos hallazgos no específicos, pero tenemos una alteración estructural a nivel de la ecografía o en el estudio de imagen. Entonces se denomina indeterminado. Puede haber una alteración en los dos. Hay una respuesta incompleta bioquímica. ¿Qué significa esto? Que tenemos una tiroglobulina mayor a 1 o tenemos anticuerpos antitiroglobulina positivos, pero una imagen negativa. Solo tenemos los laboratorios, pero no tenemos alteración estructural. Se denomina estructural incompleta cuando está al revés. Se evidencia una alteración estructural dependiente de la enfermedad, pero con tiroglobulina y anticuerpos antitiroglobulina dentro de la normalidad. Entonces se llama una respuesta estructural incompleta. Dentro de lo que corresponde al tratamiento de los diferentes tipos de cáncer, pues el tratamiento de primera elección siempre va a ser el tratamiento quirúrgico, pero este puede variar, ¿no? En el caso del papilar, la lobectomía puede ser una opción siempre que no cumpla los criterios o las características que habíamos mencionado en diapositivas previas. Puede ser una tiroidectomía total también. En algunos casos sí se quiere la terapia con yodo radioactivo después de la cirugía, y sí o sí el paciente necesita sustitución con levotiroxina a dosis más altas que un paciente que tenga hipotiroidismo, buscando una meta de una TSH menor a una unidad internacional por mililitro, ¿no? Menor a 1 tiene que ser nuestra meta de TSH. En el caso del folicular, la cirugía puede haber una lobectomía, istmectomía o tiroidectomía total, de acuerdo a las características del tamaño de la lesión,
La terapia con yodo radiactivo es útil también en este caso y la supresión de la TSH también está indicada. En el cáncer medular, la cirugía tiene que ser tiroidectomía total más disección de ganglios linfáticos centrales. ¿Por qué? Por el riesgo de este tipo de cáncer que da metástasis y el pronóstico es malo. Entonces, la cirugía tiene que ser radical más vaciamiento ganglionar. Esto para prevenir una recidiva, ¿no? En el caso del anaplásico, pues estamos frente a un cáncer de muy mal pronóstico. Cirugía sería lo adecuado si es que todavía el paciente tiene esa opción, porque a veces hay compromiso importante, metástasis, extensión extratiroidea que compromete estructuras anatómicas cercanas, inclusive invasión hasta de los vasos sanguíneos grandes que tenemos a nivel del cuello. Entonces, si todavía se puede la resección, pues se hace la cirugía, que es una opción importante. La radioterapia puede ser otra opción para disminuir el tamaño de la lesión y el tratamiento de sustitución con hormona tiroidea, no con la levotiroxina. Pero el pronóstico es malo del anaplásico. Generalmente este tipo de cáncer es diagnosticado en etapas muy tardías, porque los pacientes no acuden a un control o a un diagnóstico temprano. Existe otra variación que es el diferenciado de tiroides, pero es refractario al tratamiento con yodo. En este caso, pues mm, se debería hacer tratamiento igual, quirúrgico, de acuerdo al tipo de la lesión, y vemos la terapia de yodo sí aún puede ser efectiva. Ahora vemos en la pantalla un caso que es una mujer de 76 años que va a presentar o que se presenta para una valoración de un nódulo tiroideo que se ha encontrado incidentalmente una ecografía carotidia, le han pedido una ecografía carotidia, niega antecedentes familiares de cáncer de tiroides o exposición a radiación. Dentro de sus laboratorios, su TSH está en 2.3 y en el examen físico hay un nódulo tiroideo derecho palpable de 2.5 centímetros aproximadamente. Entonces, aquí vemos la imagen del nódulo tiroideo de un corte transversal de 27 por 29 por 28 milímetros. Su clasificación es TISAT-3. ¿Qué opinan? ¿Qué hacemos con esta paciente? ¿Mandamos a biopsiarla o no? Bueno, todo paciente que tiene un nódulo TISAT-3 que mide más de 2.5 centímetros se manda a biopsiar, por más que no tenga factores de riesgo. Entonces, a este paciente mandamos a hacer una biopsia por aspiración de aguja fina. Tenemos esta otra paciente que tiene una ecografía diagnóstica que revela un nódulo isoecoico de 27 por... no, bueno, este es el de la misma paciente, ¿no? Se ha hecho la aspiración de aguja fina y el citológico nos ha enviado o nos ha resultado Bethesda 4, que tiene una sospecha moderada de una neoplasia folicular. Entonces, ¿qué hacemos en el caso de esta paciente? Cuando ya es un Bethesda 4, pues lo mandamos a tratamiento quirúrgico. Fíjense en esta otra paciente, es una paciente joven de 21 años, si no más recuerdo. Fíjense la facies que tiene esta paciente, ¿no? Tienes una facies alargada, marfanoide, donde vamos a observar, fíjense los labios en la imagen, donde presenta unos fibromas, ¿no? La consistencia corporal que tiene el biotipo. Vemos la imagen del cuello, hay un bocio no tan importante y esta paciente tiene el diagnóstico de un cáncer medular de tiroides que forma parte de una neoplasia endocrina múltiple, que es el tipo 2B. ¿Dónde se va a caracterizar este tipo de neoplasia endocrina múltiple? Por la presencia de neuromas mucosos, donde se ve en la imagen clasificada con a nivel de los labios. Si se fijan, esos son los neuromas mucosos. En la imagen B vamos a tener una ecografía con el nódulo tiroideo, que pues después de la biopsia se ha diagnosticado como carcinoma medular de tiroides que tiene que ir a tratamiento quirúrgico. Fue tratada quirúrgicamente, sin embargo, por las características fenotípicas de la paciente, esta paciente no se ha llegado a la interconsulta para valoración prequirúrgica porque querían entrar a la cirugía de tiroides, no los ha enviado a cirugía, pero pues, solamente como el diagnóstico de cáncer de tiroides no se ha tipificado qué tipo de cáncer era.
Por las características que hemos visto en esta paciente, se debe sospechar que tenía una neoplasia endocrina múltiple y le hemos hecho un estudio imagenológico de glándulas suprarrenales, en donde hemos encontrado feocromocitomas tanto en el lado derecho e izquierdo. En este caso, ¿cuál es el tratamiento? Estos pacientes tienen que tener tratamiento quirúrgico del cáncer medular de tiroides, pero primero se debe hacer tratamiento del feocromocitoma. Entonces, la paciente ingresó a tratamiento quirúrgico donde se le ha extirpado las dos glándulas suprarrenales. Una vez estabilizada este primer tiempo quirúrgico, pasó a un segundo tiempo quirúrgico donde hicieron la tiroidectomía radical de esta paciente, más vaciamiento ganglionar por el cáncer medular de tiroides que se confirmó. Entonces teníamos frente a una paciente con una neoplasia endocrina múltiple. ¿Hasta aquí alguien tiene alguna pregunta, duda? Bueno, ahora vamos a hablar de la tiroiditis. En esta imagen veamos pues cómo el mecanismo de regulación del eje hipotálamo hipófisis tiroides. La Doctor, disculpe, tiroiditis. no sé si está viendo su presentación. Ah, ¿no se ve? Ya, espérame tantito entonces. Lo vamos a corregir. Ahora sí ya se ve. Sí, doctor, ahora sí se ve, está en definición. Ok, gracias. Entonces, hablando de la tiroiditis, este va a ser un grupo diverso de trastornos caracterizado por alguna forma de inflamación en la tiroides. Incluyen condiciones que causan enfermedad aguda con dolor tiroideo severo y condiciones en las que no hay inflamación clínicamente evidente y la enfermedad se manifiesta principalmente por disfunción tiroidea ovócea. La clasificación de la tiroiditis según su curso puede ser aguda, subaguda o crónica. Dentro de las agudas tenemos las causas infecciosas, que pueden ser por bacterias, por hongos, también por radioterapia y en algunos casos se puede presentar por el uso de fármacos como la amiodarona, que puede cursar de una fase aguda, subaguda y crónica, teniendo fases de hipertiroidismo e hipotiroidismo al uso de este fármaco. Las subagudas tenemos la tiroiditis granulomatosa, la tiroiditis silente, la posparto y algunas tiroiditis infecciosas por micobacterias. Y en las crónicas tenemos la causa más frecuente de tiroiditis, que es la autoinmune, que es la tiroiditis de Hashimoto, esto dada por incremento de los anticuerpos antiperoxidasa y en menor porcentaje con los anticuerpos antitiroglobulina. La tiroiditis de Ziere, la tiroiditis infecciosa, en este caso por parásitos, nos pueden dar las crónicas, el Echinococcus, el Strongyloides y la cisticercosis pueden ocasionar algunos traumatismos, ¿no? Tiroiditis por palpación. Esto cuando se le hace un examen físico al paciente, se puede ocasionar este tipo de inflamación crónica. También se puede clasificar si presenta dolor y sensibilidad o sin dolor. Las que tienen dolor son las tiroiditis agudas, las granulomatosas, las supurativas de Kerbein, la tiroiditis infecciosa aguda o crónica, todas las infecciosas pueden ocasionar dolor, las inducidas por radiación o las inducidas por palpación o traumatismo. Las sin dolor, las subagudas, la tiroiditis posparto, la tiroiditis por algunos fármacos como la amiodarona, interferón, alfa o gamma, el uso de interleucinas, litio, inhibidores de la tirosina quinasa, nos puede ocasionar una tiroiditis no dolora. La tiroiditis linfocitaria crónica, también llamada de Hashimoto, pues es otra causa de tiroiditis sin dolor. La tiroiditis fibrosa, leñosa e invasiva de Zieder, que es otra de las causas que no te produce dolor.
En este gráfico vamos a encontrar las características de todos los tipos de tiroiditis. Tenemos la tiroiditis de Hashimoto, también se le va a conocer como tiroiditis linfocítica, autoinmune o bocio linfoadenoide y tiroiditis crónica. ¿No? En las tiroiditis agudas tenemos las supurativas, infecciosas, las piógenas, las bacterianas. En el caso específico de la tiroiditis de Hashimoto, la causa es autoinmune, su curso clínico es crónico. La edad de inicio pues está en todas las edades, pero un pico va desde los 30 a 50 años. Relación mujer y varón, más frecuente 9 veces a uno en las mujeres que en los varones. La función tiroidea en un principio es normal, pero cuando ya tenemos establecido la tiroides de Hashimoto como tal, pues va a llevarnos a un hipotiroidismo. El bocio sí va a haber bocio en las primeras fases, que a medida que va evolucionando la enfermedad, se va a presentar una disminución del volumen, llegando a una atrofia en las fases finales, cuando ya tenemos un hipotiroidismo manifiesto. No existe dolor cervical, no hay fiebre, no hay malestar, no da ningún síntoma, no vamos a tener alteraciones en el hemograma en un principio, pero después podemos encontrar cuando ya es un hipotiroidismo establecido, una anemia por enfermedades crónicas. Los anticuerpos antiperoxidasa, pues vamos a tener títulos altos y persistentes, que es el causante de la tiroiditis de Hashimoto. La tiroglobulina está normal, la BSG, pues el fase agudo está normal. En la ecografía vamos a encontrar que puede haber una ecografía hipoecoica y de acuerdo a la evolución de la enfermedad, vamos a encontrar atrofia tiroidea y en las fases terminales, ¿no? De la enfermedad. Captación de los radioisótopos variable, pues no se requiere hacer gamografías en este tipo de tiroiditis. En una punción de aspiración por aguja fina vamos a encontrar eh, una citología inflamatoria, pero no es necesario hacer una biopsia en este tipo de pacientes, ¿no? Solamente lo estamos haciendo por descripción. Dentro de los hallazgos anatomopatológicos, un infiltrado linfocítico y centros germinales, además de fibrosis. Y el tratamiento para este caso, la levotiroxina, porque ya tiene un hipotiroidismo manifiesto. En las agudas, la infecciosa es la causa más frecuente. La edad de aparición generalmente es en niños, un pico y otro pico de los 20 a 40 años. No hay diferencia entre relación varón-mujer. La función tiroidea está normalmente tiroidea, no hay compromiso de la funcionalidad. Generalmente, pero en algunos casos puede haber alguna alteración, ¿no? El bocio es unilateral, de acuerdo al lóbulo comprometido. Existe dolor cervical, va a haber fiebre, malestar general. En el hemograma vamos a encontrar leucocitos, esto por la infección. Los anticuerpos están aumentados, la tiroglobulina está normal, yactante de fase aguda alta. En la ecografía vamos a encontrar solo un nódulo. Y no es necesario hacer la gamografía, pero pues podemos encontrar nódulos fríos, ¿no? Desde esto para estar normal. En la biopsia vamos a encontrar muestra purulenta y en la histopatología, pues formación de abscesos. El tratamiento antibióticos y en algunos casos cirugía. En el caso de la tiroiditis silente, vamos a encontrar que como sinónimos se llama tiroiditis indolora, esporádica o subaguda linfocítica. Puede ser de causa autoinmune, generalmente su curso es subagudo. Todas las edades pueden presentar esta enfermedad, pero tiene un pico entre los 30 y 40 años, más frecuente en mujeres de 2 a 1 en relación a hombres. Dentro de la función tiroidea, puede haber una etapa de tirotoxicosis, posteriormente hipotiroidismo, o vamos a encontrar ambos. Si hay bocio, no hay dolor, no hay fiebre, el hemograma está normal, los anticuerpos están títulos altos y persistentes, la tiroglobulina en este caso sí está alta, ya está en fase aguda normal. La ecografía podemos encontrar áreas hipoecoicas dentro de lo que corresponde a la captación de radioisótopo, menos del 5%, pero no es necesario hacer, ¿no? Las gamografías o centellografías tiroideas. La biopsia nos va a dar el proceso inflamatorio y en la histopatología pues encontramos un infiltrado linfocitario. Generalmente este tipo de tiroides no requiere ningún tratamiento, pero si es que tenemos datos de tirotoxicosis podemos administrar beta bloqueantes. La tiroiditis de Kerbein, que es de células gigantes, granulomatosas o pseudogranulomatosas, así también se la conoce. Su causa como tal, su etiología es desconocida, pues se atribuye que puede ser por causa infecciosa viral, su curso subagudo, puede darse a cualquier edad, pero pues generalmente está de los 20 a los 60 años, más frecuente en mujeres que en varones, 5 a 1. Existe tirotoxicosis, hipotiroidismo, ambos pueden estar.
En cuanto a el bocio, vamos a encontrar bocio, dolor cervical, sí es intenso, puede haber fiebre y malestar general, hay leucocitosis en el hemograma, los anticuerpos van a estar con títulos bajos o ausentes, el reactante fase aguda va a estar alta, la tiroglobulina también puede estar muy alta, en la ecografía vamos a encontrar las hipoecoicas y no se debe realizar gamografía, ¿no? Pero hay una captación del menos del 5%. Encontramos células gigantes en la histopatología, puede haber granulomas y destrucción de células foliculares. En este caso, el tratamiento es corticoides, usamos prednisona y analgésicos. En la tiroiditis posparto, que es indolora, generalmente es autoinmune, comparte la fisiopatología de una tiroiditis de Hashimoto, presente en la edad fértil, puede cursar con tirotoxicosis, hipotiroidismo o ambos, puede haber bocio, sí, no hay dolor cervical, no hay fiebre, no hay malestar general, el hemograma está normal, los títulos están altos de los anticuerpos, la tiroglobulina está alta, la BCG es, o el reactante fase aguda está normal, y en la ecografía puede haber áreas hipoecoicas, vamos a encontrar en esta patología infiltrado linfocítico inflamatorio, no requiere tratamiento como tal, porque puede ser transitoria, pero si hay datos de tirotoxicosis, podemos usar beta bloqueantes, ¿no? Y la tiroiditis de Riedel, que es una tiroiditis fibrosa, la causa desconocida, es curso crónico, de 30 a 60 años de edad, se presenta más frecuente en mujeres, de 3 a 1, normalmente la función tiroidea está conservada, es eutiroidea, no hay datos de tirotoxicosis ni hipotiroidismo, puede haber un bocio, pero de consistencia pétrea, dura, no hay fiebre, no hay malestar general, no hay dolor, el hemograma está normal, los anticuerpos normalmente presentes, no tenemos ningún tipo de alteración en lo que corresponde a los anticuerpos, en lo que corresponde a los reactantes de fase aguda puede estar normal y un poco alta, en la biopsia, por la consistencia y características del nódulo, generalmente no es posible porque no se puede llegar a funcionar, y en lo que corresponde a los cortes, o si se obtiene la biopsia, vamos a encontrar fibrosis intensa, ¿no? El tratamiento es corticoides y quirúrgico. Entonces, en resumen, aquí tenemos los diferentes tipos de tiroiditis, su evolución, su tratamiento, etcétera, ¿no? De estos, el más frecuente que nosotros vamos a ver es la tiroiditis de Hashimoto, que es el causante del hipotiroidismo, ¿no? Donde vamos a encontrar que estos anticuerpos altos, los anticuerpos antiperoxidasa principalmente y los antitiroglobulina, pero principalmente los anticuerpos antiperoxidasa van a estar incrementados. Esto que va a ocasionar una inflamación crónica eh, en la tiroides, que puede durar varios años hasta llegar a comprometer la funcionalidad, ¿de acuerdo? Hay una infiltración de leucocitos en la glándula tiroidea, esto por estímulo de los anticuerpos, y poco a poco estos van a ir deteriorando la funcionalidad hasta llegar a que el paciente llegue a un hipotiroidismo manifiesto y nosotros vamos a iniciar tratamiento. ¿Alguien tiene alguna duda, pregunta? Bueno, si no tenemos ninguna duda, pregunta, vamos a terminar la clase de hoy. Hemos abarcado el cáncer de tiroides y tiroiditis. Entonces estamos al día con las teóricas. Que tengan espero Gracias. volvernos a ver pronto con las clases presenciales y que todo esto, con un resto de jornada bueno, estos terminen. Que tengan un buen día, jóvenes. Hasta la próxima clase. Gracias, doctor. Igualmente. Hasta luego. Hasta la próxima.